Queridos Muy buenas amigos, noches. colaboradores, asistentes que nos honran en esta tarde, en esta noche ya, de día viernes, donde nos hemos convocado cita para realizar en conjunto a ustedes un seminario de alta calidad, un seminario de tipo técnico, pero también un seminario muy gratificante en el que ustedes van a poder observar una de las temáticas de alto interés y de convocatoria que tiene para cada uno de nosotros como profesional. Me refiero a las habilidades estratégicas del administrador en empresas. ¿Por qué? Porque es un tema que a todas luces debemos ser capaces de pensar estratégicamente y determinar la manera como el gerente, a partir de la realidad de las organizaciones y la dinámica del entorno, fija la visión del futuro y diseña las estrategias competitivas. Y para ello, ¿qué mejor que realizarlo con una destacada profesional de nuestras aulas y que con mucho orgullo presento a ustedes? Me refiero a la doctora Victoria Blanquicet Rivera. Victoria es de formación administradora de empresas, de la Universidad de la EAN, la querida Universidad de la Escuela de Administración y Negocios. Es especialista en gerencia de recursos humanos, también de la universidad. Es especialista en administración financiera, siempre de esta casa de estudio. Además, tiene un magíster en administración de la Universidad de Medellín y estudiante también del doctorado en administración gerencial de nuestra Universidad Benito Juárez. Es profesional, es gerente del distrito del Cuitbo de Auromensajería desde el año 94-97. Además fue asesor del gobernador del Chocó en el año 2000, hasta el año 2007, con una experiencia vasta en docencia hasta el año 2006 en la Universidad Tecnológica del Chocó, pero también docente ocasional a tiempo completo desde el año 2008 al 2011 en el Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM. Es una docente que ustedes van a poder observar y van a poder apreciar en conjunto a mi persona y a todos los demás convocados. Estimada Victoria, es un privilegio saludarte. Sé que tú estás en la hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, y que te has dado tiempo también para de alguna forma dejar acotada tu agenda para poder convocar y poder comunicarnos todo esto. Tienes una cantidad importante de asistentes que te están siguiendo. Esta ponencia queda íntegramente grabada en formato MP4 como un material académico de alta calidad. Los asistentes en este momento están viendo tu presentación y te están viendo a ti también a ti como persona. Por tanto, ya estás en condiciones de poder iniciar. Querida Victoria, un cordial saludo y la audiencia es tuya. Buenas noches, gracias Ignacio, gracias por esa presentación que me haces, que me honra y que espero a la vez en este momento, en la presentación de esta conferencia, llenar las expectativas de mi auditorio y del auditorio de la Universidad Benito Juárez. Entonces, desde Medellín, Colombia, les ofrezco un cordial saludo y les agradezco la asistencia a esta conferencia online denominada Habilidades Estratégicas del Administrador de Empresas. En la presentación que nos hacía Ignacio Landero, hizo una contextualización muy importante del por qué ese gerente de hoy debe pensar estratégicamente, de por qué la importancia de no tener un pensamiento lineal paso a paso, sino que debería o debe intentar desarrollar y fortalecer aquellas habilidades que requiera para su desempeño profesional de manera eficiente. Agradezco igualmente a la Universidad Benito Juárez por la invitación realizada para participar como ponente en este quinto ciclo de conferencias internacionales. Es una invitación que valoro y me parece importante. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la conferencia. Entonces, la conferencia
se denomina habilidades estratégicas del administrador de empresas. Les decía que ya Ignacio hizo suficiente presentación a nivel de introducción y de contextualización. En esta conferencia, entonces, vamos a abordar 4 temas gruesos. El primero es la contextualización de los mercados globales. Ese primer tema nos va a permitir entender que la empresa como organización está insertada en economías cambiantes, globalizadas, dinámicas, que se deben a unas políticas, a unas estrategias y a unas directrices de unos gobiernos con los que cada uno busca ser competitivo y generar y mejorar calidad de vida de sus habitantes. El segundo tema, entonces, vamos a hablar del carácter contingencial de las organizaciones y de sus estrategias. Entonces, a partir del primer tema, donde se contextualiza y donde se entiende la importancia, la dinámica y a lo que están expuestas esas organizaciones, se entiende entonces que de ese proceso se deriva una contingencia y que las empresas deben, ese gerente con ese pensamiento estratégico, entonces deberá encontrar la mejor manera, deberá encontrar las estrategias adecuadas para que estos procesos de riesgos no le afecten frente a su propósito o estrategia o objetivo, digámoslo así. El tercer tema grueso es el pensamiento estratégico como ese motor que transforma la visión en acción. Aquí vamos a hacer énfasis y nos vamos a quedar un poco para dejar claridades, porque en ocasiones las organizaciones diseñan una visión, pero es una visión en el aire, una visión que no es realizable, una utopía. Entonces vamos a hablar un poquito cómo se puede esa visión materializar. Y el cuarto tema, entonces, es el pensamiento estratégico, y aquí vamos a entender la importancia de la innovación y la importancia de ese pensar estratégico de ese gerente frente al innovar para diferenciarse y para competir. Así las cosas, entonces, iniciamos con el primer tema, que es la contextualización de los mercados globales. Aquí nos parece supremamente importante que el auditorio, que ya lo sabe, pero nos parece importante a manera de introducción, ubicarnos y comprender esas dinámicas globales. Aquí entonces vamos a hacer énfasis en unos conceptos que los tomamos de la economía, de la conceptualización de la economía. En la economía es muy normal hablar de crecimiento económico y desarrollo económico. El concepto crecimiento económico está relacionado directamente con el desarrollo de la industria, con el crecimiento de la industria. Es decir, vamos a hablar del PIB, productos y servicios, la producción de bienes y servicios que se da en una economía. Y vamos a mirar cómo en la medida que ese PIB crece, entonces los ingresos per cápita mejoran, el ingreso nacional mejora y por ende la calidad de vida mejora. Esto es una obligación de las naciones, de los estados. Las organizaciones, los estados como organizaciones, luchan, diseñan estrategias y generan las condiciones para que sus economías cada vez sean más grandes, más fortalecidas. ¿A dónde queremos llegar? En la medida que se generan condiciones y estrategias en una economía, en un mercado, estas decisiones impactan positivo o negativamente a otros estados. Entonces se genera una relación a veces directa en positivo o a veces directa de manera negativa. Entonces, esa situación que se da en las organizaciones tiene un impacto en lo que tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades, con el desarrollo humano de las comunidades. Es ahí donde se originan esas dinámicas cambiantes que exigen que el gerente de hoy piense estratégicamente. Ahí es donde se dan esas dinámicas que llevan a ese gerente a entender que tiene que avisorar un futuro, que tiene que crear un futuro y que tiene que generar las condiciones adecuadas para que ese futuro se dé. Entonces, esas situaciones globales, esas situaciones variables, fluctuantes, exigen que ese gerente, para crear y para sostener empresas competitivas, tiene que generar unas condiciones, tiene que diseñar estrategias, tiene que generar las condiciones para mirar que esa empresa sea efectivamente fuerte, para mirar que esa empresa sea respectivamente competitiva. Me parece importante también hacer referencia a que de la única manera que una empresa es competitiva y está posicionada es en la medida que financieramente tiene
tiene cómo sostenerse. De ahí que nosotros encontramos en los mercados unas empresas sólidas, unas empresas en una posición ofensiva, unas empresas que elaboran estrategias y desestabilizan a las otras, y lo encontramos en empresas y lo encontramos en países y en naciones. Entonces, esa dinámica, ya sea desde las empresas, desde sus industrias y respectivamente desde las naciones, es lo que hace que las organizaciones que no tienen esa capacidad o que las naciones que no tienen esa capacidad a nivel competitivo, entonces tengan que afrontar algunos eventos que la desestabilizan. Listo. Esas empresas a las que nos venimos refiriendo son creaciones humanas. ¿Cuándo crea el hombre una empresa? El hombre crea una empresa cuando identifica que hay unas necesidades insatisfechas. El hecho de identificar que hay necesidades insatisfechas le está garantizando a ese inversionista que tiene unos clientes, ¿sí? Entonces, tiene unos clientes y existe un sofisma que generalmente las empresas dicen, voy a crear una empresa para prestar un servicio, para satisfacer unas necesidades, pero como ya lo decía, ese es un sofisma, porque realmente lo que la empresa busca es, en la medida que identifica que hay un mercado, que hay un público que requiere el servicio que puede prestarle mi organización, entonces ese inversionista garantiza que efectivamente va a tener mercado, va a tener clientes a quien venderle sus productos y servicios. Esa empresa entonces, para funcionar, debe cumplir con unos requerimientos legales, normativos, se convierte entonces en un ente jurídico, pero también en un ente económico, porque nace para maximizar unas utilidades a partir de una inversión, si estamos refiriéndonos a unas empresas con ánimo de lucro. Esa empresa internamente necesita de una normatividad para su funcionamiento. Necesita tener políticas, necesita tener valores, principios, necesita normas, reglas. Las políticas son extremadamente fundamentales al momento de constituir esa organización, porque son ese parámetro que orienta la toma de decisiones de la gerencia y ese parámetro que orienta y guía ya muchas acciones que se toman posteriormente. Entonces, a partir de esa normatividad interna a la que nos referimos, se van a generar unas interrelaciones en las organizaciones, se va a generar una comunicación, se van a generar unas condiciones y es allí donde nacen entonces los propósitos que tienen esas organizaciones para avanzar. Esa organización entonces que nació de la necesidad insatisfecha, esa organización que tiene una normatividad interna, esa organización que funciona con unos parámetros establecidos, está insertada en unas economías mundializadas donde la tecnología, la comunicación, los cambios vertiginosos son fundamentales. Entonces, ¿qué fue con el tema precisamente que iniciamos la conferencia? Esas economías, esas empresas insertadas en esas economías deben tener un objetivo, deben tener un propósito fundamental que garantice su existencia, debe tener su misión, debe decir para qué se creó, debe tener claro cuál es su razón de ser, debe tener claro a dónde quiere llegar, debe tener claro qué quiere alcanzar. En la medida que la empresa que se creó, que se insertó y que tiene claro a dónde quiere llegar, entonces estamos hablando que esa empresa no es aislada, que esa empresa está insertada en unos mercados, que esa empresa funciona en relación con el otro, que esa empresa debe estar o que ese gerente debe estar expectante de lo que pasa con la norma del Estado, de lo que pasa con la economía, de lo que pasa con la competencia, de lo que pasa con el gusto del consumidor, porque no es una organización repetida aislada y por fuera de todo esto que le estamos refiriendo. Es una organización insertada en unas economías, es una organización que se debe a un entorno, a un contexto cambiante, vulnerable, y que le exige entonces unas estrategias, un pensar, un direccionarse, un avisorar para mirar de qué manera avanza, crece, se sostiene y es competitiva. El segundo tema, entonces, vamos a hablar del carácter contingencial de las organizaciones. Creo que cuando definimos a la empresa como ente jurídico, económico, con normas internas, pero insertada en economías, en ambientes mundializados, globales, cambiantes, creo que ahí se entiende de dónde surge el concepto de contingencia.
son estas mismas dinámicas, entonces que hacen que esas organizaciones incurran en esos procesos de contingencia, y es lo normal que se dé, porque también si estamos hablando de empresas estáticas, empresas quietas, empresas que ya tienen establecido que tienen los mismos dos clientes, son empresas que pierden competitividad, porque recuerden que el dinero pierde valor en el tiempo y el peso que se ganó ayer, hoy no tiene la misma representación. Ok. Entonces, esa empresa que se creó con ese propósito organizacional, para lograr ese propósito, es lógico que debe diseñar estrategias. Esas estrategias es, bueno, ¿cómo voy a alcanzar las metas? Es esto lo que se presenta, perdón. Es esto lo que se presenta en los mercados, es esto lo que se requiere, es esta la estrategia, ¿cómo voy a lograrlo? Pero las estrategias no siempre son el resultado de lo ideado y de lo planeado. Esta empresa que se creó con un propósito organizacional diseña unas estrategias acorde a su realidad interna, acorde a los cambios y a los requerimientos del entorno. Pero en la práctica, esas estrategias no se presentan, no se ejecutan tal cual fueron planeadas. Porque recuerden que es ahí inclusive, me voy a detener y me voy a devolver un poquito, es inclusive ahí donde está la naturaleza de lo que es la profesión del administrador de empresas. Si nosotros retomamos al señor Peter Drucker, él dice que la profesión del administrador de empresa siempre va a estar en proceso y nunca va a ser un producto terminado. Nosotros, distinto a otros profesionales, me voy a referir al médico, sin demeritar la profesión médica, se le da un recetario de qué hacer frente a X o Y comportamiento. A nosotros como administradores nunca se nos dice qué hacer. Se nos da una serie de información que nos sirve de base para la toma de decisiones, pero nunca se nos dice si la competencia baja precios, bájalos tú, porque cada situación es distinta, aún estemos en el mismo entorno, en el mismo contexto. Ok, entonces, siguiendo la secuencia, podríamos decir que esas estrategias no siempre se implementan tal cual fueron diseñadas en la práctica, sino que muchas estrategias emergen del resultado, son el resultado de esas dinámicas, de eso que realmente está resultando. Espero haber sido clara en esa parte. Una vez entonces se identifiquen los requerimientos organizacionales, se reinterprete su sentido de compromiso de cada uno de esos colaboradores y esos colaboradores respondan a las exigencias de los mercados y de sus clientes, la organización está más, más próxima a la materialización de sus objetos, de sus propósitos, de sus objetivos corporativos, de sus objetivos organizacionales y de sus objetivos estratégicos. Entonces, así las cosas, la estrategia, por una parte, es algo sólidamente argumentado, pero puede ser replanteada, cambiada, ajustada, porque estamos hablando que esa empresa, esa gerencia, con ese pensamiento estratégico debe ser extremadamente flexible, ¿sí? Es flexible con relación a las situaciones que se presentan. Y deberá entonces iniciar con un plan, ya dijimos, lo bastante flexible, que le permita adaptar o cambiar en relación a las contingencias que se vayan generando. En relación a lo que venimos tratando, entonces, es apropiado que en la organización se elabore un plan estratégico. Pero no veamos ese plan estratégico como el resultado de la inspiración, como el resultado de las experiencias pasadas, como el resultado de los pálpitos del gerente. Veamos ese plan estratégico como el resultado de un diagnóstico estratégico. Es decir, cuando hablamos del diagnóstico estratégico, nos estamos refiriendo a que lo correcto, lo ideal sería que ese gerente revise, analice qué es lo que pasa en la organización. Cuando hablamos de ese diagnóstico estratégico, estamos hablando de confrontar dos situaciones. Una situación real, que es el resultado de los estudios obtenidos, y una situación deseada, que es el resultado de ese deber ser, ya sea a partir de la visión de la gerencia o a partir del benchmarking, cuando esa gerencia se apoya en modelos de organizaciones exitosas.
¿Por qué me voy a detener un poquito aquí? A veces creemos que hacer un diagnóstico estratégico es contar la situación de la empresa. Si me dedico a contar la situación de la empresa, no puedo identificar dónde está el problema. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago un diagnóstico y encuentro que la empresa vende un peso y ese peso hoy es importante y significativo para el sostenimiento de la organización, bueno, en mi diagnóstico encontré que la empresa vende un peso. Pero cuando yo contrasto ese resultado de mi organización con esa situación deseada, eso que quisiera obtener, ya sea, como les decía, por ese modelo de referencia, o sea, por la visión que la empresa tiene, o sea, por los mismos marcos teóricos que me dan la hoja de ruta y la literatura suficiente para hacer este diagnóstico, allí puedo encontrar que efectivamente la empresa tiene un problema y que debería diseñar estrategias para mirar cómo lo soluciona. Cuando hacemos el diagnóstico, entonces lo vamos a mirar desde 3 perspectivas. La primera perspectiva es el análisis interno, pero ese análisis interno no es un análisis lineal, es un análisis por áreas, cruzados, por procesos. Vamos a mirar procesos, procedimientos, política, tecnología, la parte financiera, la parte de la gestión humana, la parte de los talentos humanos, la manera como lo selecciono, si realmente como selecciono ese personal, esa selección del talento está articulada a la estrategia, eso tengo que revisarlo. Una segunda perspectiva es la perspectiva externa de los entornos.